Nuevo México es un hermoso estado, la tierra del encanto. Es realmente encantadora. Pero mientras ha crecido de forma bastante constante en los últimos 100 años, su estado vecino, Arizona, ha crecido mucho más durante el mismo tiempo. Aquí el por qué muchos estadounidenses se mudan a Arizona y no a Nuevo México. Hola y bienvenidos a Geografía con Jeff. Hoy iremos al suroeste del país para analizar cómo han crecido en el último siglo dos estados concretos. Nuevo México y Arizona tienen una historia muy compleja. Pero mientras Arizona ha crecido a un ritmo increíble, no así Nuevo México. Es una locura, porque Nuevo México es sencillamente hermoso. Y no es por quitarle mérito a Arizona, pero la diferencia entre ambos estados es sorprendente. Por supuesto, y como siempre, si te gustan mis videos, no dejes de visitar mi podcast, Geography is Everything. Cada semana, el profesor Hunter Shovey y yo, puedes escuchar el podcast aquí en YouTube, en Substack con contenido exclusivo, o en cualquier otra plataforma. La historia de Arizona y Nuevo México ha estado entrelazada desde el principio. Y como su nombre indica, Nuevo México formó parte de México. De hecho, no solo formaba parte del actual país, sino también de los actuales estados de Texas, Arizona, Utah, Nevada, California, gran parte de Colorado y una porción de Wyoming. Estados Unidos ganó la mayor parte de este territorio durante la guerra entre México y Estados Unidos, con la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848. El resto de las anexiones de Estados Unidos fue comprado a México en 1854 para construir el ferrocarril transcontinental del sur. Toda esta región entre los estados de California y Texas se convertiría en el territorio de Nuevo México. Como ocurrió con muchos estados y territorios durante este periodo, el territorio de Nuevo México se vería envuelto en la Guerra Civil estadounidense, en la que se debatía si entraría en la Unión como Estado esclavista o como Estado libre. Tanto la Unión como los Confederados reclamaron el territorio bajo sus respectivas banderas. La Unión acabó ganando el territorio, pero los Confederados, radicados en Texas, siguieron reclamando la parte sur del territorio bajo una bandera y un nombre totalmente distintos, Arizona. Y a pesar de la forma actual de los dos estados, los Confederados dividieron el territorio en una mitad norte y otra sur, reclamando la mitad sur, que creían que se convertiría en el Estado Confederado de Arizona. En la actualidad, Arizona y Nuevo México no tienen este aspecto. Al terminar la guerra de 1865, el gobierno reunificado de Estados Unidos dividiría Nuevo México al este y Arizona al oeste. El noroeste del territorio de Nuevo México se entregaría a Nevada, que fue admitida en la Unión en 1864, y Colorado se quedaría con la porción noreste. Pasarían otros 47 años antes de que Nuevo México o Arizona fueran admitidos en la Unión como Estado de pleno derecho, pero la intención original era que Nuevo México lo fuera mucho antes de 1912. En 1888, el presidente Grover Cleveland propuso admitir el territorio en el país junto con Washington, Montana y Dakota, pero perdería esa batalla debido a los cambiantes vientos políticos. Incluso en 1888, Nuevo México no era considerado como un estado desde hacía muchos años. Nevada, por ejemplo, entró en la Unión con menos de 10,000 habitantes. Nuevo México tenía casi 100,000 habitantes. En su mayoría eran antiguos ciudadanos mexicanos, y los políticos estadounidenses no los consideraban en pie de igualdad con los colonos americanos de Nevada. Arizona quedaría excluida de la estadidad por razones similares. Nuevo México finalmente sería admitido como estado el 6 de enero de 1912 y Arizona poco después, el 14 de febrero de 1912. Y durante este tiempo de admisión, Nuevo México tendría cerca de 330,000 habitantes, mientras que Arizona tendría poco más de 200,000 personas. Esto está muy lejos de la situación actual de los dos estados. Nuevo México y Arizona comparten una misma historia. Incluso después de dividirse, permanecieron unidos durante mucho tiempo. Pero a partir de mediados del siglo XX, algo empezó a suceder. Arizona empezó a alejarse de Nuevo México. Y existe una razón para ello. Pero antes de hablar de por qué tanta gente se muda a Arizona y no a Nuevo México, si te está gustando este video, es un buen momento para suscribirte. Más videos divertidos de geografía a un solo clic. Como mencioné, Nuevo México comenzaría su vida como un estado con mucha más gente que Arizona, pero no pasaría mucho tiempo para que esto comenzara a cambiar. En 1950, Arizona superó a Nuevo México, con más de 750,000 habitantes frente a los 680,000 de Nuevo México. Desde entonces, la diferencia es cada vez mayor. Algo interesante, siendo los dos estados muy similares, con desiertos áridos y secos, salvo en algunas zonas concretas. Y esto nos lleva a la razón número 1 del crecimiento relativo de ambos: el agua.
Puede parecer extraño que dos estados desérticos tengan una gran diferencia en la cantidad de agua disponible, pero así es. Arizona se abastece de múltiples fuentes de agua, pero gran parte de su agua procede del río Colorado, un río que también abastece a los estados de Colorado, Nevada, Wyoming, California y apenas un poco a Nuevo México. Arizona recibe una parte considerable del río Colorado a través de un extenso acueducto, mientras que el río más caudaloso que atraviesa Nuevo México es el Río Grande. Pero este es mucho más pequeño que el Colorado, y Nuevo México no lo recibe en su totalidad. De hecho, Nuevo México y Texas han estado enfrentados en una batalla legal sobre quién tiene acceso a la mayor parte del río hasta hace muy poco, aunque estos dos ríos tampoco son iguales. El río Colorado tiene una descarga promedio de 22.500 pies cúbicos de agua por segundo, y el Río Grande tiene una descarga promedio de 2.400 pies cúbicos por segundo. Es decir, mucho menos agua para la agricultura de Nuevo México, especialmente cuando era un sector de gran importancia económica a principios del siglo XX. Si el Estado no era capaz de crecer lo suficiente, menos gente se trasladaría allí en general. Esto, por supuesto, no ocurre hoy en día, pero tuvo efectos en cadena. Cuando Arizona fue capaz de desarrollar su industria agrícola, atrajo más gente para sostener el aumento de la población. Esto condujo directamente a que la ciudad de Phoenix superara a la principal ciudad de Nuevo México, Albuquerque, en casi todos los sectores. Pero también hay otro factor en juego. Aunque Arizona y Nuevo México comparten un clima árido y seco en todo el estado, a pesar de su similitud, los factores meteorológicos de ambos estados son muy diferentes. Nuevo México se encuentra a una altitud media de unos 1.500 metros sobre el nivel del mar, y su ciudad más grande, Albuquerque, está a 1.600 metros sobre el nivel del mar. En comparación con Arizona, empiezan a surgir las diferencias. Aunque la altitud media de Arizona sigue siendo relativamente alta con unos 1.200 metros sobre el nivel del mar, Phoenix ha crecido en un valle mucho más bajo. Phoenix, hogar de millones de arizonianos, está a poco más de 300 metros de altitud. Esto ha tenido un gran impacto en la comodidad de sus habitantes. Tanto en Phoenix como en Albuquerque hace bastante calor en verano, pero en invierno hace mucho más frío en Albuquerque. Las temperaturas mínimas durante los meses de otoño e invierno pueden oscilar entre los 0 y 10 grados centígrados. Phoenix mantiene una temperatura agradable durante todo el invierno. Y las personas que huyen de las ciudades más frías del norte prefieren Phoenix, en Arizona, en lugar de Albuquerque o de Nuevo México en su totalidad. Actualmente, Nuevo México tiene más de 2,1 millones de habitantes, siendo el 36º estado más poblado. Arizona tiene más de 7,3 millones de habitantes, siendo el 14º estado más poblado, casi 3 veces y medio que Nuevo México. Y esto se ha trasladado a ambos estados. Phoenix tiene casi 5 millones de habitantes en su área metropolitana, con una industria y economía a la altura, así como equipos deportivos de 4 de las 5 ligas más importantes del país. Albuquerque tiene un área metropolitana de 900,000 habitantes, una economía menor y ningún equipo deportivo de las grandes ligas. Esto no quiere decir que Nuevo México y Albuquerque no estén creciendo. Sin duda lo están. Entre 1970 y 2010, Nuevo México creció 2 dígitos cada década. Un crecimiento que muchos estados envidiarían. Pero comparado con su vecino, Arizona, es insignificante. Nuevo México es un estado fenomenal con mucho a su favor hoy en día, pero con desafíos únicos que lo han llevado a un crecimiento más lento durante el siglo XX. Desafíos que no tuvo Arizona. Y debido a esos retos, mucha gente sigue trasladándose a Arizona que a Nuevo México en la actualidad. Espero que hayas disfrutado por qué tantos estadounidenses eligen mudarse a Arizona en lugar de Nuevo México. Si lo hiciste, por favor suscríbete a mi canal. Y si quieres ver más videos, puedes hacerlo aquí. Gracias por verme. Hasta la próxima.